Si tú supieras el poder que tienen tus palabras, jamás te atreverías a decir nada que no estuviese completamente alineado con tus deseos más profundos. Si yo te digo ahora mismo que eso que tú tanto quieres ya es una realidad, que ya tú lo tienes, un carro, una casa, cierta cantidad de dinero en tu cuenta de banco, un salario ideal, ¿cuál es la primera idea que viene a tu mente? No, eso no es verdad. Yo tengo muchas deudas. No puede ser, a mí no me van a dar ese trabajo. No, yo no puedo comprarme ese carro porque no tengo dinero. Déjame preguntarte, ese deseo, eso que tú quieres, ¿nadie lo ha obtenido antes? ¿Es imposible? ¿Quieres ir a Saturno? No, es algo que otras personas tienen. Sí, entonces no decretes nada que tú no quieras ver experimentado en tu realidad. Cada vez que tú dices yo no tengo dinero, tú estás decretando. Tú estás poniendo tu atención, ¿dónde? En la carencia. Y las oportunidades se van. Y las oportunidades vienen y se van y tú no las ves. Porque muchas veces no logramos alinearnos, no logramos manifestar, aunque practiquemos 25,000 métodos. Bueno, no lo logramos porque no tenemos coherencia entre mente y corazón. Porque aunque digo, yo soy abundancia, en el fondo, mi más sentida creencia me dice no. Mira tu cuenta de banco, no tienes nada. Y esa voz es la que vamos a aprender a callar. Vamos a decir que tú quieres manifestar un salario ideal y tú tienes claro lo que tú quieres manifestar. Tú tienes claro tu deseo y tú tienes claro tu intención. Pero tú no tienes coherencia entre tu idea, entre tus pensamientos y tu corazón. Y cuando no existe coherencia entre lo que queremos y lo que sentimos, es como estar apretando el freno y el acelerador al mismo tiempo. No vamos a ninguna parte. Nuestros pensamientos crean nuestros hábitos. Vamos a crear el hábito de hablar en coherencia con nuestro deseo. Porque, como te dije antes, tienes que conocer el poder que tienen tus palabras. Cada vez que tú hablas, tú le estás dando un mandato a tu mente subconsciente. Si tú dices, yo no sé hablar inglés, el inglés no se me da, eso es lo que tú vas a ver en tu realidad. Si tú dices, yo no sé cocinar, eso es lo que tú vas a ver en tu realidad. Tienes que aprender a cambiar los decretos, cómo tú te expresas y cuál es ese diálogo interno que tú tienes contigo mismo. Tú no eres consciente de las cosas hasta que las observas. Tú tienes tu nariz y ahora mismo, porque te lo digo, tú te acuerdas que tienes tu nariz, pero tú te pasas el día entero respirando y tú no te acuerdas de que tú tienes la nariz. Cada vez que tú te encuentres en una situación donde te sientas confundido, confundida, donde veas que tu realidad es diferente a tu deseo, tú vas automáticamente a establecer un diálogo donde tú pongas plena atención en tus centros de energía, tu corazón, que es de donde emanan todos tus sentimientos, en el medio de la frente, que es conocido por tradiciones espirituales como el tercer ojo, porque es lo que abre tu intuición, es lo que te conecta con la inteligencia infinita. Y tú vas a decir, reconozco la fuente eterna que me proporciona todo lo que necesito. Dios es la fuente que suministra todas mis necesidades espirituales, materiales y mentales. Vamos a decir que tú quieres manifestar que tu negocio crezca. Entonces tú te vas a poner las manos en el pecho en señal de que tú eres consciente de este centro de energía, en señal de que tú eres consciente de la magnitud de la vibración que emana de tu corazón. Entonces tú te pones las manos en el pecho y tú vas a decir, mi negocio es el negocio de Dios. La inteligencia infinita guía mi negocio. Siento la prosperidad en mi vida. Agradezco la plenitud de Dios manifestada en mi realidad. La inteligencia infinita maneja mi negocio. Este es el negocio de Dios. Te pido que entiendas el poder que tienen tus palabras. Tus palabras son decretos. Cada vez que hablamos, cada vez que nos expresamos,
estamos dando mandatos al universo. Recientemente me terminé de leer el librito azul de Connie Méndez y ella dedica un capítulo completo a la importancia de esa conversación que tenemos con nosotros mismos. Pregúntate, ¿tu deseo está alineado con tu corazón? De verdad, en tu corazón, cuando tú hablas contigo, cuando tú tienes esa conversación, tú te dices que tú eres capaz de lograr esa casa, de lograr ese trabajo, de lograr esa salud, o en el fondo estás diciendo, no, yo no puedo, yo no me lo merezco, yo no soy lo suficientemente inteligente. En este libro de Connie Méndez hubo algo que me llamó mucho la atención y muchas veces pensamos y decimos, ay Dios mío, te pido esto, pero yo sé que tú no me lo vas a dar. ¿Por qué Dios, que es nuestro creador, nuestro Padre amoroso, por qué la inteligencia infinita, el universo, no te va a dar lo que tú pides? Y es por eso que lo más importante es que tengas coherencia, no solamente decir, si quieres dinero, yo soy abundancia, pero en el fondo tú piensas que la cuenta de banco está en cero. No, yo soy abundancia, el dinero me ama, el dinero me ama. Cambia el diálogo que tienes de ti mismo, no importa lo que tú veas a tu alrededor. Sonríe, el dinero me ama. Mi vida está llena de abundancia, siento la abundancia en mi vida, siento cómo mi cuenta de banco crece y crece, siento la gracia de Dios manifestada en mi existencia y siento cómo Dios me provee todo lo que necesito. Mi negocio es el negocio de Dios, sí. Y Dios se manifiesta a través de mí para que mi negocio evolucione y logre alcanzar todo lo que yo me propongo. Va a haber un momento que tú no vas a ver los resultados, pero eso no quiere decir que lo que tú quieres no se está forjando, no se está creando. Quizás no te han llamado para un trabajo o quizás tu jefe no te ha dicho que te va a pagar más, pero quizás eso ya se esté hablando, quizás ya tu creación se esté cocinando. Pero como tú no lo ves, enseguida bajas la vibración. Y si tú te llenas de dudas, ahí tú te vas a acordar de este diálogo interno. Tú te vas a acordar y tú vas a estar a solas. Tú vas, como dice la Biblia, cuando ores, cierra la puerta. Y eso lo que quiere decir es no permitas que las dudas lleguen a ti. Y esa es la importancia de estar despiertos, de estar conscientes. ¿Qué es lo que yo estoy pensando? Espérate. No. Yo no quiero esa duda. Ahí mismo yo me digo, no, yo soy abundancia. La abundancia reina en mi vida. Todo lo que Dios ha creado es bueno. El dinero me ama, yo amo el dinero y tengo todo. Dios me proporciona todo lo que yo necesito para saciar todas mis necesidades. Ese es el diálogo que tú tienes que tener. Y esto funciona. Esto funciona. Cuéntame, ¿qué es lo que tú estás creando? Cuando escribas, observa tus palabras cuando hablas, cuáles son los decretos que estás diciendo de ti mismo. Y lo importante no es decirle a la gente, porque muchas veces compartimos nuestros deseos más profundos con las personas equivocadas. En mi experiencia, te pido, cierra la puerta. La Biblia lo dice, ora en silencio, habla contigo, que solamente tú seas el conocedor de tus deseos más profundos. Sonríete, porque eso que tú quieres ya es tuyo, eso es tuyo. Tú eres hijo de Dios y toda la riqueza del universo te pertenece a ti. ¿Qué decretos? ¿Qué oraciones tú le estás lanzando al universo? ¿Cuál es esa petición? Tú puedes tenerlo todo, yo te lo aseguro. Y por eso es que yo tengo este canal, porque yo he conocido a lo largo de mi vida gente maravillosa, pero no conocen su poder. Y yo quiero que tú conozcas tu poder. Tú eres hijo de Dios. La sabiduría infinita te ilumina. Y cuando tú seas conocedor de eso, tú vas a poder crear todo. Entonces cuida esos decretos, cuida ese diálogo interno. Yo siempre digo que si tú tienes fe en ti, tú no necesitas que nadie más crea en ti. Y esa es
la fuente de creación más grande que existe. Y ese deseo que tú quieres, tú tienes que decir, eso es mío, yo me lo merezco, yo soy lo suficientemente inteligente. Y te sonríes y te pones la mano en el pecho para mostrar de que tú eres consciente de que tu corazón emana una vibración inmensa que se esparce en el universo. Cambia la manera en la que tú te expresas de ti mismo. Solo así vas a cambiar tus hábitos y por ende vas a cambiar tu personalidad. Y cuando tú te conviertas en la persona que tú quieres ser, vas a cambiar tu realidad inmediatamente. Te mando un beso grande, te quiero mucho y nos vemos muy pronto con un video nuevo.